Nacido en Passau, Alemania, el cardenal Joseph Ratzinger pasó su infancia y su adolescencia en Traunstein, una pequeña localidad cerca de la frontera con Austria, a 30 kilómetros de Salzburgo. En este marco recibió una formación cristiana, humana y cultural. La fe y la educación de su familia lo preparó para afrontar la dura experiencia de aquellos tiempos, en los que el régimen nazi mantenía un clima de fuerte hostilidad contra la Iglesia Católica. El joven Joseph vio cómo los nazis golpeaban al párroco antes de la celebración de la Santa Misa. Precisamente en esa compleja situación descubrió la belleza y la verdad de la fe en Cristo. No hay camino, y al no haber camino, no hay vida ni verdad. Dios es la realidad fundante, no un Dios solo pensado o hipotético, sino el Dios de rostro humano. Es el Dios con nosotros, el Dios del amor hasta la cruz. Para ello fue fundamental la actitud de su familia, que siempre dio un claro testimonio de bondad y esperanza, con una arraigada pertenencia a la Iglesia. En los últimos meses de la Segunda Guerra Mundial fue enrolado en los servicios auxiliares antiaéreos. De 1946 a 1951 estudió Filosofía y Teología en la Escuela Superior de Filosofía y Teología de Freising y en la Universidad de Múnich, en Baviera. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951. Un año después inició su actividad como profesor en la Escuela Superior de Freising. En el año 1953 se doctoró en Teología con la tesis Pueblo y Casa de Dios en la Doctrina. Fue catedrático de Teología en diversas universidades. Fue también catedrático de Dogmática e Historia del Dogma en la Universidad de Ratisbona, donde ocupó también el cargo de vicerrector de la universidad. De 1962 a 1965 hizo notables aportaciones al Concilio Vaticano II como experto. Asistió como teólogo consultor del cardenal Joseph Prinz, arzobispo de Colonia. Su intensa actividad científica lo llevó a desempeñar importantes cargos al servicio de la Conferencia Episcopal Alemana y de la Comisión Teológica Internacional. El 25 de marzo de 1977, el Papa Paulo VI lo nombró arzobispo de Múnich y Freising. El 28 de mayo recibió la ordenación episcopal. Fue el primer sacerdote diocesano después de 80 años en asumir el gobierno pastoral de la gran arquidiócesis bávara. Paulo VI lo creó cardenal con el título presbiterial de Nuestra Señora de la Consolación del Tiburtino en el consistorio del 27 de junio del mismo año. En 1978 el cardenal Ratzinger participó en el cónclave celebrado del 25 al 26 de agosto, que eligió a Juan Pablo I, el cual lo nombró enviado especial al Tercer Congreso Mariológico Internacional, que tuvo lugar en Guayaquil, Ecuador, del 16 al 24 de septiembre. En el mes de octubre del mismo año, participó también en el cónclave que eligió a Juan Pablo II. Fue relator de la Quinta Asamblea General Ordinaria del Sínodo de Obispos de 1980, sobre el tema Misión de la Familia Cristiana en el Mundo Contemporáneo, y presidente delegado de la Sexta Asamblea General Ordinaria de 1983 sobre la reconciliación y la penitencia en la misión de la Iglesia. Juan Pablo II lo nombró prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe y presidente de la Pontificia Comisión Bíblica y de la Comisión Teológica Internacional, el 25 de noviembre de 1981. El 15 de febrero de 1982 renunció al gobierno pastoral de la Arquidiócesis de Múnich y Freising. El 5 de abril de 1993 fue elevado al orden de los obispos, asignándole la sede suburbicaria de Baletri Segni. Fue presidente de la Comisión para la Preparación del Catecismo de la Iglesia Católica, que después de 6 años de trabajo, 1982-1992, presentó al Papa el nuevo catecismo. Juan Pablo II, el 6 de noviembre de 1998, aprobó la elección del cardenal Ratzinger como vicedecano del Colegio Cardenalicio, realizado por los cardenales del Orden de los Obispos, y el 30 de noviembre del 2002 aprobó su elección como decano. Con dicho cargo le fue asignada además la sede suburbicaria de Ostia. En 1999 fue enviado especial del Papa a las celebraciones con ocasión del 12º centenario de la creación de la diócesis de Paderborn, en Alemania, que tuvo lugar el 3 de enero. Desde el 13 de noviembre del 2000 fue académico honorario de la Academia Pontificia de las Ciencias.
Entre sus numerosas publicaciones ocupa un lugar destacado el libro Introducción al Cristianismo, recopilación de las lecciones universitarias publicadas en 1968 sobre la profesión de fe apostólica, Palabra en la Iglesia, 1973, antología de ensayos, predicaciones y reflexiones dedicadas a la pastoral. Sus publicaciones fueron abundantes a lo largo de los años, constituyendo un punto de referencia para muchas personas, especialmente para los que querían profundizar en el estudio de la teología. Ha recibido numerosos doctorados. El cardenal Joseph Ratzinger era conocido como colaborador del Papa Juan Pablo II en su cargo de prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe. Hasta la muerte de Juan Pablo II era miembro de la Secretaría de Estado, de las congregaciones, iglesias orientales, culto divino y sacramentos, obispos, evangelización de los pueblos, educación católica, así como de los pontificios consejos para la unidad de los cristianos y de la cultura, de las comisiones para América Latina y de Ecclesiae Dei. Recibió por encargo del Santo Padre la reflexión del Via Crucis durante la semana del 2005. Fue elegido Papa el 19 de abril del 2005, convirtiéndose en el pontífice número 265, sucesor de Juan Pablo II. Escogió el nombre de Benedicto XVI. Ho voluto chiamarmi Benedetto XVII per riallacciarmi idealmente al venerato Pontefice Benedetto XV, autentico profeta di pace. ¿Qué nos da la fe en este Dios? La primera respuesta nos da una familia, la familia universal de Dios en la Iglesia Católica. La fe nos libera del aislamiento del yo, porque nos lleva a la comunión. El encuentro con Dios es en sí mismo y como tal, encuentro con los hermanos, un acto de convocación, de unificación, de responsabilidad hacia el otro y hacia los demás. En este sentido, la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica, en aquel Dios que se ha hecho pobre por nosotros para enriquecernos con su pobreza. Yo, en nombre de todos ustedes, los que son miembros de la Arquidiócesis de Huancayo, he tenido muchas oportunidades para estar personalmente con el Papa Benedicto XVI. Es un hombre de mucha sencillez, es un hombre, como sabemos, reconocido internacionalmente como un teólogo de categoría, pero con una sencillez y una calidad que realmente uno puede decir que estamos al lado de Jesús. El Jesús buen pastor, el Jesús que anima, el Jesús que escucha también nuestros sufrimientos, nuestras angustias. Y por eso tenemos que decirle a Dios gracias por habernos dado a un Santo Padre, Benedicto XVI, humilde servidor de la Iglesia, como él manifestó al inicio de su pontificado. Y por eso todos estamos conmovidos por ese ejemplo valiente, humilde, evangélico, de decir a Dios y decir también a toda la Iglesia: ha llegado el momento de renunciar. Ha llegado el momento de decir: hasta aquí nomás, porque mis fuerzas físicas no son adecuadas para responder a los desafíos del mundo, a los desafíos de la Iglesia. Desde la Arquidiócesis de Huancayo elevamos nuestra oración agradecida a Dios, pero también humilde, para decirle a Dios y a todo el mundo: gracias, Santo Padre Benedicto XVI, porque nos has dado un ejemplo de amor a Cristo, de amor a la Iglesia. Y yo personalmente debo decir que siempre que me he encontrado con su santidad Benedicto XVI, siempre he encontrado en él una mirada limpia, una sonrisa cálida y un ánimo que solamente él, como vicario de Cristo en la tierra, nos ofrece. Por eso
desde Huancayo, la incontrastada, sede de la arquidiócesis, y decimos a Dios y al mundo, gracias por este hombre santo, este hombre sencillo, que puso a Dios en primer lugar y que estuvo dispuesto hasta el último momento a servir a la Iglesia católica, a la Iglesia mundial.